de aparentes seguimientos y chuzadas. Pues precisamente sobre el general en retiro, Nicasio Martínez, el ministro de Defensa, como lo decía usted, María Camila, habló sobre la decisión del gobierno de reversar la designación de Nicasio Martínez como representante de Colombia ante la OTAN. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en entrevista habló nuevamente sobre estos hechos que salpican por segunda vez en este año a la inteligencia del ejército. Esto dijo Carlos Holmes Trujillo. Pues muy buenas noches. En medio de la avalancha de noticias que tiene hoy el país y que ha tenido en los últimos días sobre el tema de la emergencia y la pandemia, pues surge este nuevo escándalo del que hemos hablado desde el pasado viernes y que salpica de nuevo a la inteligencia militar y que genera muchísimas preguntas a los responsables precisamente de manejar tal vez una de las unidades más claves de las fuerzas militares, la inteligencia militar. María Alejandra Villamizar, buenas noches. Buenas noches, Juan Roberto. Aquí estamos. Aquí estamos y le he pedido que nos acompañe para hablar a esta hora de la noche aquí en Noticias Caracol en la edición central con el señor ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Ministro, gracias por estar en Noticias Caracol. Mucho gusto de verlos. Gracias por esta oportunidad, María Alejandra, me alegra saludarla. Lo mismo, ministro, ¿cómo está? Ministro, usted llegó al cargo a finales del año pasado a reemplazar al ministro Guillermo Botero, que salió en medio de unas grandes polémicas también de temas de seguimientos, de chuzadas por parte de inteligencia militar, entre otros temas. Usted llegó con ese propósito de apagar incendios y aparece este nuevo escándalo, esta nueva revelación de la revista Semana. ¿Hasta cuándo, ministro, esta pesadilla de estos escándalos y hasta cuándo los anuncios de investigaciones que van a llegar hasta las últimas consecuencias? De diciembre se solicitó por instrucción del presidente Duque una averiguación con respecto al uso de capacidades de inteligencia para efecto de avanzar en su fortalecimiento, mejoramiento, sobre todo lo que tiene que ver con controles. Luego, cuando se publica la denuncia periodística, naturalmente se profundizan las investigaciones y se continúa avanzando durante todos estos meses, tomando decisiones administrativas, tomando decisiones internas, tomando decisiones en materia de fortalecimiento de las capacidades, en materia de las herramientas que se tienen para efecto de identificar eventual comisión de acciones que no correspondan a los reglamentos, y eso conduce a las decisiones que se dieron a conocer el fin de semana anterior. Aquí hay que decir, tengo que decirlo con toda claridad, la política es cero tolerancia a cualquier acto que implique violación de la ley o los reglamentos, y no me temblará la mano para tomar las decisiones a las que haya lugar. Ministro, ¿por qué la coincidencia de que toman estas medidas cuando se enteran de la publicación de Semana? No, por eso le digo que ya se venía haciendo un trabajo, ese trabajo venía produciendo resultados, se tomaron muchas decisiones en materia de personal internamente, se tomaron muchas decisiones en materia de fortalecimiento de las capacidades, y ya con el trabajo listo y las decisiones tomadas, pues había que anunciarlas, eso fue lo que pasó. Ministro, el conducto regular para iniciar un trabajo de seguimiento en el manual de operaciones que existe para la inteligencia militar, como para todas las operaciones militares, ¿cuál es en este caso? Es decir, estamos haciendo preguntas sobre quiénes realmente dieron la orden o de qué manera surgió la iniciativa de hacer estos seguimientos. ¿Cómo es ese conducto regular? Y ustedes hoy, con estas investigaciones, ¿qué diagnóstico tienen? A ver, María Alejandra, aquí hay tres líneas. Una línea de naturaleza administrativa, una línea de naturaleza disciplinaria y una línea de naturaleza penal. En lo que tiene que ver con la línea administrativa, el trabajo de todos esos meses llevó a que se reunieran los elementos de juicio necesarios para tomar unas decisiones en materia de personal y otras decisiones con base en las facultades discrecionales que tiene el Ejército y el Gobierno Nacional. Con respecto a la línea disciplinaria, esas averiguaciones las está adelantando la entidad competente, y con respecto a lo penal, esas investigaciones tiene que hacerlas la Fiscalía General de la Nación, naturalmente la Corte Suprema de Justicia, en lo que le competa, y son esas averiguaciones, claro, la disciplinaria y la penal, la que dirán quiénes son verdaderamente los responsables.
Claro, pero para tomar medidas disciplinarias y para poder apartar y tomar decisiones administrativas de apartar oficiales de una carrera militar de muchos años, tiene que haber algún tipo, digamos, de indicio en el sentido de por qué estas personas actuaron de esta manera al margen de la ley. ¿Cuáles son esos indicios? ¿Por qué actuaron al margen de la ley? ¿Es una iniciativa de un grupo de militares que estaban en inteligencia militar? ¿Es una iniciativa que viene de afuera? ¿Es infiltración de algún grupo criminal? Le repito las líneas de acción. En lo administrativo tiene que ver con el cumplimiento o incumplimiento o indicios de incumplimiento de las normas administrativas internas. Con base en eso se toma la decisión. Lo que tiene que ver con lo disciplinario y lo penal le corresponde a las entidades competentes. Y debo decirle, lo digo con toda claridad, el gobierno está listo, dispuesto, presto para contribuir con toda la celeridad requerida a que se conozca el resultado de esas averiguaciones, a que éstas se adelanten, porque a nadie le interesa más que al país y al gobierno mismo que se llegue hasta el fondo, y que los responsables se conozcan y se individualicen. Ministro, eso último que usted dice, que el gobierno es el primer interesado, ¿el gobierno sabía algo antes de la auditoría? Se lo pregunto porque hoy quienes están citándolo a usted a un debate de control político dicen que precisamente ni usted ni el presidente tienen control sobre la inteligencia militar. Ya asistiré al debate con el mayor gusto y allí daré las explicaciones que requiera el Poder Legislativo colombiano. En lo que tiene que ver con esta circunstancia específica, tengo que decir que se empezó a trabajar en diciembre del año pasado, que se tomaron decisiones, que se anunciaron las decisiones una vez estas decisiones se tomaron y que con respecto a la nueva denuncia periodística se continuará actuando y se continuarán tomando las decisiones a las que haya lugar. Ministro, ¿por qué se persigue a la prensa? O sea, ¿cuál es el objetivo de hacerle seguimientos o perfilamientos a periodistas? En este país no se puede hacer nada ilegal, no se puede perfilar periodistas, tampoco se pueden perfilar exministros, tampoco se pueden perfilar políticos, tampoco se pueden perfilar integrantes de organizaciones no gubernamentales, no se pueden perfilar sindicalistas y tampoco se puede perfilar a altos funcionarios del Estado que implican cercanía con el presidente de la República como el secretario general. ¿Por qué es tan grave esto que se llegó inclusive al despacho del presidente de la República? Uno pregunta y se pregunta, y hemos hecho esas preguntas, no solamente todos los periodistas que están ahí, sino un grupo de periodistas colombianos, es ¿por qué sigue sucediendo esto al interior de la fuerza pública? ¿Por qué se repite esta conducta? Ministro, usted llega al ministro, pero ha conocido al ministerio en esta fecha que hemos hablado, pero es un hombre público y es un hombre de Estado. Esa reflexión sobre la fuerza pública y la legitimidad frente a todas sus acciones en inteligencia, ¿por qué se da una y otra vez? Eso es absolutamente inaceptable y por eso empezamos a actuar, María Alejandra. A pocos días de posesionarme como ministro de Defensa, siguiendo instrucciones del presidente Duque. Esto no puede pasar, esto no puede suceder. La fuerza pública es querida por los colombianos, el servicio que presta permanentemente es recibido con satisfacción por nuestros compatriotas. Y les he dicho una y otra vez, la legitimidad es la fuente del apoyo de la opinión pública y la transparencia es fuente de legitimidad. Antes de su llegada al ministerio estaba el ministro Botero. ¿Estas investigaciones acarrearían, digamos, su responsabilidad política, la del ministro Botero, al frente del tiempo en el que se dieron estos seguimientos ilegales? Las investigaciones de naturaleza disciplinaria y de naturaleza penal arrojarán como resultado las responsabilidades. Debo sí decirle que tengo aprecio y consideración por el exministro Botero. Y sobre el general Nicasio Martínez, ministro, que es contra el que recaen, como dice el dicho popular, todos los caminos terminan conduciendo a esto, en este escándalo. ¿Contra él el gobierno tiene alguna investigación? ¿El gobierno tiene algún indicio? ¿Tiene algún elemento para decir que él tiene alguna responsabilidad en este escándalo? Todo lo que exista o no exista tiene que ser el resultado de las averiguaciones que se hagan en materia disciplinaria y en materia penal. Estaba nombrado ya el general Nicasio Martínez en Bélgica como parte de la delegación militar en la OTAN. Hoy se tomó la decisión de reversar ese nombramiento. ¿Por qué?
Esas son facultades discrecionales, no estaba nombrado. Lo que se ha hecho hoy es decir, porque así fue consultado, que el nombramiento no se hará, es así de claro. Pero no se hará porque, es decir, aunque entiendo que es una facultad discrecional y no nos va a contar aquí, pero la impresión que queda es que producto del escándalo le reversan el nombramiento al general Martínez. El nombramiento no se hará. El general Nicasio Martínez, como todo ciudadano colombiano, está amparado por la presunción de inocencia y tiene derecho a un debido proceso. Yo no voy de ninguna manera a violentar ninguna de esas dos garantías. Y sí debo señalar que en ejercicio de las facultades discrecionales que tiene el gobierno, ese nombramiento no se hará. Ministro, ¿alguna responsabilidad política cree usted le cabe a la actual cúpula? Si el tema no es de que haya dolo, de que hayan sabido, porque hay versiones incluso de que algunos miembros de la cúpula militar sabían de este escándalo que reveló Revista Semana, sabían desde hace mucho rato y no le habían contado al gobierno. Al margen de eso, ¿cree que le cabe alguna responsabilidad a la actual cúpula, al general Navarro y al general Zapateiro? Déjeme decirles que hemos venido trabajando con la cúpula de manera estrecha, de manera permanente, en forma constante. Hemos venido exigiendo resultados. La cúpula está produciendo resultados. Adelantó una tarea interna que permitió tomar las decisiones que se dieron a conocer a la opinión pública nacional el fin de semana anterior. Y yo no quiero anticiparme a ningún resultado de ninguna investigación. Lo que debo dar fe es del trabajo que se viene adelantando con la cúpula en todas las áreas de responsabilidad del ejército colombiano. Ministro, ¿por qué cambiaron, digamos, la manera como salió otro de los generales descabezados en este escándalo, el general García, quien estaba al frente de inteligencia militar? Él había pedido la baja y el gobierno le dice, no señor, le aplicamos el retiro, es decir, lo sacan. ¿Por qué? Por la facultad discrecional que se tiene, después de analizar la situación, se consideró que lo mejor era la decisión que finalmente se tomó. Ministro, esas facultades discrecionales, por supuesto, son incuestionables porque así lo determina justamente pues, la forma en la que funciona el ministro civil frente al estamento de la cúpula militar. Pero no hay civiles involucrados en este escándalo, no hay un civil vinculado o desvinculado del gobierno que le haya sugerido, que le haya pasado un nombre, que le haya dicho a la inteligencia militar hay que hacer un seguimiento a X o Y persona con nombre y apellido. No hay manera, mi querida María Alejandra, de tratar temas con ese nivel de detalle, o porque no se conocen, o porque empiezan ahora a ser parte de la reserva del sumario, y yo sí creo en la reserva del sumario, y creo que la reserva del sumario es un derecho y una facultad que hay que cuidar mucho en Colombia. Infortunadamente se maltrata permanentemente de mala manera. Usted personalmente, como ciudadano, como colombiano, sentido y adolorido como está justamente porque esto pase en las fuerzas militares, ¿cree personalmente que se trataba de desprestigiar, de quitarle credibilidad, de quitarle profundidad a cualquier versión periodística, investigación o entrevista que se haga por parte de la prensa? Mire, yo respeto mucho los medios de comunicación, respeto mucho la libertad de prensa. Sé que es columna vertebral del régimen de libertades que nos rige y del sistema democrático, de manera que rechazo cualquiera acción ilegal o al margen de los reglamentos contra cualquier comunicador, como rechazo cualquier acción ilegal contra cualquier colombiano, y rechazo con vehemencia que quienes hayan adelantado este tipo de acciones ilegales, y para eso las investigaciones, hayan llegado inclusive al despacho del jefe del Estado, haciéndole perfilamientos a quien en su momento ocupaba un cargo tan importante como la Secretaría General de la Presidencia. Ministro, ¿ustedes creen que estos son hechos aislados? ¿Que esto se le ocurrió a un coronel, se le ocurrió a un general por creativo, por imaginativo, el de chuzar y perseguir periodistas, un hombre cercano al presidente, políticos de la oposición? Eso no tiene una razón, y eso lo preguntaba María Alejandra, le insisto, en que haya alguien detrás de eso, alguien que les haya dado la orden o les haya hecho la sugerencia de hacer esos seguimientos. Por eso son tan importantes los resultados de las investigaciones. Es que se estaba perfilando al secretario general de la Presidencia, Juan Roberto. Es decir, se estaba perfilando al hombre más cercano al presidente. Es decir, se estaba llegando al despacho del jefe del Estado.
y se estaban perfilando periodistas, no solamente nacionales, sino también extranjeros, y exministros y dirigentes políticos, según lo dice la revista Semana. De manera que es de interés nacional y de suma urgencia llegar hasta el fondo de estos hechos. Aquí hay que llegar al fondo. La verdad se tiene que conocer y los responsables tienen que pagar por sus acciones delincuenciales. Había una operación de infiltración al presidente de la República, desconfiaban de Jorge Mario Eastman, quienes hayan enviado, organizado, ordenado estas investigaciones. Es gravísimo pensar que haya militares haciendo esta investigación, porque se trataría casi que de una, pues de una cercanía a una usurpación, pues, de la autoridad del presidente. Por eso es tan importante que la verdad sobre ese hecho, si es que tal cosa ocurrió, se conozcan los responsables, quién ordenó, a quién se le estaba entregando la información, para qué se estaba haciendo, lo mismo que en los otros casos de otros colombianos. Pero aquí, insisto, aquí se estaba llegando al despacho del presidente de la República y el país tiene derecho a conocer qué era realmente lo que estaba pasando y quiénes son los responsables. Ministro, usted nos ha dicho hasta la saciedad que esto es un tema de reserva, que es una facultad discrecional del gobierno, del presidente, suya como ministro, pero hay diferencias entre lo que sacó Semana con la auditoría que usted dice entregaron resultados coincidencialmente el viernes pasado. A ver, le hago otra claridad. Durante todos estos meses se estuvo trabajando. Como consecuencia de ese trabajo se tomaron muchas decisiones en materia de personal, en materia de cambios en unidades de inteligencia en distintas regiones de Colombia, en materia de fortalecimiento de las capacidades de control y de protocolos. Y el resultado de ese trabajo, a la luz de las facultades administrativas, permitió tener los elementos suficientes de juicio para tomar las decisiones administrativas que se tomaron. Dicho lo anterior, el gobierno contribuirá ayudándole a las entidades competentes para que finalicen y se conozca el resultado de las averiguaciones disciplinarias y penales. Este hecho, entonces, ministro, no tiene nada que ver con el gobierno del presidente Iván Duque. Ustedes están en el gobierno totalmente libres de esta responsabilidad y es más bien una acción criminal de delincuentes militares en contra del presidente, en contra del gobierno y en contra de la prensa. La política del gobierno es cero tolerancia. La política del gobierno es ningún temor para tomar decisiones en esta materia. La política del gobierno es quien violó la ley tiene que pagar las consecuencias desde el punto de vista legal. Ministro, ¿qué van a hacer con la inteligencia militar? Se ha venido trabajando, como ya se lo he dicho en distintas ocasiones, fortaleciendo capacidades, haciendo los cambios que consideraban adecuados, fortaleciendo los esquemas internos para efecto de identificar eventuales conductas que no correspondan al marco legal que rige las acciones de inteligencia y de contrainteligencia, que además son fundamentales para la defensa del país, fundamentales para la preservación de la integridad de las fuerzas. De manera que en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades, con el fortalecimiento de controles y con el fortalecimiento de protocolos, se continuará actuando con celeridad y con rigor. Ministro, aquí me recuerda María Alejandra una carta de la FLIP que firmamos no menos de 200 periodistas con una serie de inquietudes, muchas de ellas que le hemos planteado acá. ¿Van a responder esa carta? ¿Van a responder a la ONU? ¿Le van a responder al New York Times, que emitió un comunicado durísimo sobre este tema porque uno de sus periodistas fue perseguido por estos militares? ¿Van a responder al Congreso americano? Porque entiendo que los que hicieron este seguimiento lo hicieron financiados con plata de una agencia de los Estados Unidos. ¿Va a haber respuestas en todos estos casos? Claro que el gobierno le explicará al que sea necesario la política que tiene, las acciones que ha tomado, los resultados que esas acciones han producido. Y claro que el gobierno continuará apoyando la tarea que adelantan la Procuraduría y la Fiscalía. Aquí lo importante es que se conozca la verdad. Hasta ahora hay versiones que hay que mirar con mucho detenimiento, versiones graves, pero aquí lo fundamental es la verdad. Eso es lo que tenemos que buscar, eso es lo que tenemos que perseguir conjuntamente y a todo el que sea necesario se lo reiteraré con la misma fuerza, con la misma convicción y con la misma certeza.
Pues, señor ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, gracias por haber atendido a Noticias Caracol. Un abrazo muy grande a ustedes. María Alejandra, mi abrazo de siempre y mi solidaridad, porque entiendo perfectamente su dolor, su malestar. Yo lo comparto. Gracias, ministro. Muy amable.